Estamos en la ayudantía número 8. Esta ayudantía de campos vectoriales todavía, un poco integrales de línea, todavía el tema de rotacionar un poco, y eso básicamente. Bueno, el primer problema, me dicen que h es una función diferencial en todos los reales, y que considera el campo vectorial f definido como la función que está ahí, más o menos cotota. Entonces me dicen que tengo que calcular el trabajo efectuado por el campo f sobre la curva gamma descrita por la curva que está abajo, que está parametrizada, donde x, que depende de t, es igual a seno de t, y es igual a raíz de pi por coseno cuadrado de 2t, y z es igual a t. Y todo esto con un t de 0 hasta 2pi. Entonces me piden hacer el trabajo. Bueno, y el trabajo va a ser la fuerza por la distancia. Y como me piden eso, básicamente es el f.dr en la curva que me dieron, que va de 0 a 2pi, parametrizado en t. Y bueno, eso igual lo puedo sacar el f.dr, como sacar el campo potencial de f y evaluar los puntos, por el punto inicial y el punto final. Si es que puedo demostrar que f es irrotacional. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar con eso. Entonces tenemos ya el campo f, y sacamos el rotacional, que ya hemos hecho harto ejercicio sobre esto. Al final es el determinante, la derivada de p el primer término, la primera, esto es p, todo eso. Después tengo q, y todo esto es r. Entonces voy a hacer la derivada cruzada, p derivado en y, q derivado en x, y bueno, como ya sabemos cómo se hace. P derivado en y, bueno, n lo pusieron en este caso, derivado en z, ya eso ya un poquito más mecánico. Y aquí igual ahí está un poquito enredado, porque aquí igual tengo varias funciones. Paco, disculpa, Dime. preguntaron por el chat si le podías mandar la ayudantía. No la identidad. Ah, sí. Ya, seguimos. Disculpa Eh, la interrupción. no, tranquilo. Ya, entonces tengo aquí una función en la primera coordenada que depende de x, h depende de x, y la derivada de h. Entonces dentro de la primera componente tengo una función que no conozco, que solo está su notación, ¿no? Y eso igual hay que considerarlo un poquito más. Entonces voy a sacar el rotacional. Quiero demostrar que es irrotacional, o sea que todos los términos me dan cero, que es lo que quiero hacer aquí abajo, que todos sean iguales a cero. Demostrar eso. Bueno, efectivamente, si derivo todo lo que tengo adentro, me quedan que los términos cruzados son iguales, y me da que es irrotacional. Aquí me dice que, bueno, aquí hacen la notación de m, donde m es igual a la primera coordenada, n es igual a la segunda componente, y p es igual a la tercera. Eh, no tienen mucho en especial, simplemente derivaron los términos. Bueno, y en todo caso aquí tampoco importa mucho, este es como medio engaño, porque la componente m siempre nunca va a estar derivada en x, y h depende de x, y h' depende de x. Entonces, esta coordenada m siempre va a estar derivada en y o en z. Aquí está derivada en y y aquí está derivada en z. Entonces, siempre va a ser cero esto, como para confundirnos. Ya. Derivo eso más los resultados que son iguales, y me da que es irrotacional. Entonces, si es irrotacional, puedo buscar la función potencial, para así solamente encontrarla y después evaluar el punto inicial y final, y calcular el trabajo, que ya lo habíamos hecho en ayudantías anteriores. Entonces, tengo la función que me dieron,
Bueno, hago el método como el más trivial o el más frecuente que se hace, que es partir con una de las componentes. En este caso, por ejemplo, partimos con la primera componente, que al considerar, si consideramos que la función que nos dan es f, y f es igual al gradiente de la función f chica, que es la potencial. El primer término de f va a ser la derivada de f en x. Bueno, y la segunda sabemos que la segunda componente es la derivada de f de chica en y. Y así sucesivamente. Igual la tercera es en z. Ya sabiendo eso, sabemos que entonces la primera componente, todo esto, es la derivada de f en x. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para encontrar el f', o sea, el f chico que ando buscando? Integrarlo. Entonces integro esta función en x. Bueno, integro el h, me queda que es h cuadrado partido en 2, porque tengo un h y multiplicado por la derivada. Entonces, eso yo sé que es h cuadrado partido en 2. Y después integro el resto que está aquí al lado. Y me queda la siguiente función de acá. Y además, tengo que considerar términos que podrían depender solo de y de z. Si tengo una función que dependía solamente de y y de z, al derivar en x, se me perdieron, porque daría 0. Entonces también tengo que considerar que en mi f grande, en mi primera componente, que corresponde a f derivado en x, pudo existir un término que solo dependía de y de z, que al derivarlo yo en x, desapareció. Entonces igual tengo que agregarlo ahí y dejarlo por si acaso. Entonces, ¿qué sé yo ahora sobre esto? Todo esto va a ser mi f que ando buscando, mi f chica. Pero ahora tengo que encontrar la función que depende solo de y de z. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo derivar, pero ahora en otra variable. Ya ocupé la derivada en x, ahora puedo ocupar la derivada en y. Y yo sé cuál es la derivada en y, de f. Es la segunda componente de f grande, que es la que está aquí. Esa es la segunda componente. Si nos vamos hacia atrás, es la segunda componente, que sería todo eso. Entonces, yo sé que eso es la derivada de f chico en y. Entonces, yo sé que esto de aquí, derivado en y, tiene que ser igual a la otra componente. Entonces me queda que todo esto tiene que ser igual a la componente inicial que me dieron. Integro, integro en y, y voy a llegar a la siguiente función. Bueno, aquí se me simplifican varios términos, y me queda que la función que depende de y de z, que es la que yo estaba buscando aquí arriba, corresponde a seno de y cuadrado partido en 2 más phi de z. ¿Qué es phi de z? Una función que solo depende de z. ¿Por qué agrego esa función? Porque yo al derivar en x pude haber perdido una función que dependía de y de z, pero ahora al integrar en x y ahora en derivar en y, yo ya revisé que no se me perdió ninguna función en x y ahora revisé que no se me perdió ninguna función en y, pero no he revisado todavía si se me perdió algún término que solo dependía de z. Entonces por eso agrego el phi de z. Ya, entonces ahora llegué al valor de esa función y vuelvo a hablar el f chico, pero ahora con el término que tengo acá, reemplazando esa función que yo tenía aquí arriba, que era eso, que yo desconocía. Ahora lo cambio por el que tengo acá. Entonces lo agrego acá, más la función que ya había encontrado antes, que es la que está aquí. Y me queda que tengo que derivar en z, y eso me tiene que dar igual a la tercera componente de f grande, que yo ya lo conozco. Entonces derivo en z, de nuevo toda la función, y me queda que eso tiene que ser igual
a la tercera componente de f grande. Y bueno, y de esa forma puedo encontrar que puedo despejar el phi de z, la función que me falta, y darme cuenta que es una constante. Que, claro que es una constante. Entonces al final ya encontré todas las funciones, todas las que dependen de x, las que dependen de y, las que dependen de z. Entonces al final tengo todo completo mi función potencial que estaba buscando. Entonces, ¿qué hago? Tengo el f grande, sé que son las derivadas del f chico, entonces yo sé que como es la derivada, integro, derivo por la otra componente, integro de nuevo, derivo por la otra componente, y así encuentro todos los valores que necesito, todos los términos. Bueno, tengo ahora la función potencial. ¿Qué es lo que hago? Simplemente evalúo en la parametrización. Porque, bueno, tenemos este teorema, esta igualdad de que el f punto de r es igual a evaluar la función potencial en los puntos final menos el inicio. ¿Cuáles son los puntos finales iniciales? Bueno, los que me dan en base a la parametrización. Me dicen de que parto con un t igual a 0 hasta un t igual a 2pi. Entonces yo puedo evaluar primero todos con t igual a 0, que sería por ejemplo sen igual a 0, sería 0, el x0. El y0, bueno, ahí evalúo 0, coseno cuadrado de 0, es 1, eso sería raíz de pi, y t igual a 0 es 0. Entonces mi primer punto sería 0, raíz de pi, 0. Después hago lo mismo, pero con 2pi, y encuentro el punto final, que sería lo que tengo aquí. El inicial, bueno, y después evalúo el final y me da ese resultado. Evalúo la función potencial que encontré en esos puntos y me llevo al resultado del trabajo, que sería lo que tengo. Es harto cálculo, pero en sí bien mecánico. Es mucha derivada, mucha integral, pero al final es los pasos, revisar si es irrotacional, calcular el rotacional, verificar que es cero, si es cero, puedo buscar la función potencial. ¿Cómo busco la función potencial? Sé que el f grande son el f chico, pero la derivada en x, coma la derivada en y, coma la derivada en z. Entonces, en base a eso, puedo empezar a buscar los términos que necesito. Integro en x, la primera componente la integro en x, me va a quedar una función que depende de y de z, que no conozco, derivo en y, sé que la derivada en y es la segunda componente del f grande, hago la igualdad entre la derivada de lo que integré en x en un principio, igual a la segunda componente de f grande. Y ahí puedo despejar de nuevo la función, pero ahora la que depende de y. ¿Y qué me queda? La que depende de z, que todavía no conozco. Entonces ahora integro en y después derivo en z. Y al derivar en z encuentro la última función que me faltaba, que era en este caso una constante. Y así llevo a la función potencial completa. Después, ¿qué hago? Evalúo en el punto final y en el punto inicial. Y eso me daría el resultado del trabajo. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O todo ok? Por mi parte, todo claro. Ya, bueno, me alegro, me alegro. Ya, entonces el ejercicio 2. Ya. Me dicen que sea el campo vectorial F de clase C1 definido en el dominio omega en todos los reales, excepto en el 0,0. ¿Por qué excepto en el 0,0? Porque tengo un denominador x cuadrado más y cuadrado. Y ahí se me indefine la función. Y me dice, demuestre o refute si f es irrotacional en omega. Y en b me dicen, sea la curva c igual a x cuadrado más y cuadrado partido 4 igual a 1, orientada en sentido positivo, calcule f de punto de r. Ya primero me piden ver si es irrotacional o no en omega. Ya. ¿Cómo voy a ver eso? Simplemente calculando el rotacional como ya lo hemos hecho varias veces. Saco el
el determinante, los términos cruzados nuevamente, hago la derivada y en este caso, bueno, en este caso, por ejemplo, solo tengo dos términos, no tengo tres componentes, solo tengo dos. Entonces tengo como la 1, aquí tengo la otra. Entonces la matriz me va a quedar, voy a poner un cero, porque no tengo otra componente, no tengo, entre comillas, un z. Entonces iba al cero. Entonces ya todos los términos que dependan aquí de van a ser cero. Entonces me va a quedar ahora más condensada el determinante. Me va a quedar más simple. Entonces, en ese caso, solo me van a quedar los términos cruzados entre n y m. Hago el rotacional, como siempre lo hemos hecho, y bueno, me da que es cero. No hay mucho que hacer aquí, simplemente derivar, básicamente. Derivar un polinomio. Y me da que es irrotacional. Entonces, si es irrotacional, bueno, demostré que es irrotacional y puedo calcular el f punto de r, lo puedo calcular buscando la función potencial. Ya. Entonces, f es irrotacional, como lo demostré, y además solo tiene una singularidad en el origen. ¿Qué me dice que sea rotacional? Y que como que no tenga singularidades que me afecten si yo quisiera integrar, o en el área donde yo quiero integrar, o en la curva en la que quiero integrar. Eso me dice que yo puedo elegir el camino que yo quiera, que a mí me importa solo el punto inicial y el punto final. Entonces, tengo mi función f inicial, la que me dan en un principio, y yo puedo seleccionar la curva que yo quiera, el camino que yo quiera. Puedo seleccionar uno que me facilite más el trabajo de integrar. Por ejemplo, que aquí en esta función hay como lo más raro es como el denominador, por ejemplo. Entonces el denominador ya igual está como penca para integrarlo. Entonces me lo voy a echar con algún truco. Y como que tiene pintas de que como lo que uno hace en coordenadas polares, por ejemplo, coseno cuadrado más seno cuadrado, igual a r cuadrado. O sea, r coseno teta más, o sea, eso al cuadrado, ya, eso r cuadrado. Lo que uno hacía en coordenadas polares. ¿Cómo puedo aplicar eso? Puedo seleccionar una curva y esa curva que seleccioné parametrizarla, tal que la parametrización me simplifique lo que tengo en F. En sí, lo que yo elija en la curva da lo mismo, pero la parametrización es lo importante, la parametrización de la curva, porque también me parametriza el F. Entonces, ¿qué parametrización voy a ocupar yo? Voy a ocupar una parametrización. Primero voy a dividir esto en dos. Como ya la función venía dividida en dos, divido también en dos curvas, en dos casos. Bueno, y aquí también los r en dos casos. Uno para i mayor que 0 y para i menor que 0. Entonces, en mi primer caso, por ejemplo, puedo poner que r va a ser igual a coseno de t, seno de t. O sea que ahora todos mis x van a ser coseno de t. Y todos mis y van a ser seno de t. Entonces yo en ese caso puedo llegar y, por ejemplo, aquí, esto va a valer 1, porque va a tener coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Entonces ya, por ejemplo, mi f se simplificó bastante. Seleccioné una curva que pasa por los puntos que necesito, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, es una circunferencia. Y con mi parametrización de coseno de t, seno de t, también se me simplifica. Me queda al final que igual a 1, o sea, una constante. Y eso es cuando i igual a 0. Entonces, ya, y ese igual a 0 ahora va a ser cuando seno, como ahora i igual a seno de t, entonces me queda ahora cuando seno de t sea igual a 0. ¿Cuándo seno de t igual a 0? O sea, mayor a 0, cuando t está entre 0 y pi. En mi segundo caso hago otra parametrización conveniente de coseno de t, 2 seno de t. ¿Por qué 2? Porque aquí en el denominador tengo un 4, entonces con eso lo puedo compensar. Y también aquí la curva que elijo puede ser conveniente, en este caso es la misma que el denominador.
Entonces yo ahora al parametrizar puedo simplificar esto también, igual que como lo hice aquí arriba, y esto igual me va a quedar 1. Y esto también me va a quedar constante. Y ahora, ¿en qué me queda? Cuando i es igual a, o sea, menor a 0. Entonces ahora 2 seno de t, eso tiene que ser menor a 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando t está entre pi y 2pi. Entonces, ¿qué hice? Simplifiqué con mi parametrización los términos del f. Elegí unas curvas convenientes para que cuando yo parametrizara me quedara simple también. ¿Y cuáles son las únicas condiciones que tengo hasta ahora? La que t tiene que estar entre 0 y pi, y de que en el segundo segmento, la segunda curva, tiene que estar entre pi y 2pi. Ya, entonces de esa forma, ahora podemos reemplazar lo que estábamos haciendo acá. Al final nos queda que el f va a ser igual a menos seno de t, coseno de t. ¿Por qué? Porque esto es 1. Esto también me da 1, y arriba me queda menos i, que eso sería menos seno de t, que es lo que está aquí. Y arriba me queda x, que sería coseno de t, que es lo que tengo acá. Hago lo mismo abajo y me queda menos 2 seno de t y coseno de t. Y el dr, porque yo quiero llegar a esto. ¿Cómo llego al dr? El dr simplemente agarro la parametrización que hice y la derivo. Entonces, la derivada de coseno menos seno. La derivada de seno, coseno. Y eso por dt. Después hago lo mismo con el siguiente r, y me queda menos seno de t, 2 coseno de t por dt. Entonces tengo todos los ingredientes que necesito. Tengo los de r, tengo los f's, todos estos parametrizados, y tengo mis curvas, mi curva gamma, que en realidad lo único que me importa es el valor de t, los límites de integración. Entonces ahora simplemente puedo llegar y hacer la integral, que sería el producto punto de f y de r. Entonces me queda el f punto de r, f punto de r. Uno de 0 a pi y el otro de 0 a 2pi. Hago el producto punto, me queda seno cuadrado, coseno cuadrado, eso es 1. Y aquí me queda 2 seno cuadrado, 2 coseno cuadrado, que eso es 2. Y integro 1 integrado de 0 a pi es pi. Y 2 integrado de pi a 2pi es 2 por 2pi menos pi. Bueno, hago eso y me queda que al final el resultado es 3pi. Ese sería el resultado del f.dr en esa curva, que es x cuadrado y y cuadrado partido en 4 igual a 1. ¿Alguna duda al respecto? ¿O quedó claro igual este ejercicio? Todo claro, ya bueno. Ya. El problema número 3. Determine todos los valores de A y B pertenecientes a los reales, tal que el campo de vectores dado por el F, que es el que está ahí, sea un campo gradiente. En tales casos, encuentre su función potencial asociada. Ya aquí de nuevo estamos jugando con el rotacional. Me piden que demuestre, o sea, que encuentre los valores de A y B, tal que F sea un campo gradiente. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que el rotacional tiene que ser igual a 0. Y además me dicen que encuentre la función potencial. Ya, entonces, ¿cómo puedo ver cuáles son los valores de A y B? Simplemente saco el rotacional. Saco el rotacional. Bueno, aquí tengo mis tres términos, P, Q y R. Hago el rotacional. R en I, menos Q en Z. Que bueno, esos son los que evalué acá. Ahí están con colores para que se diferencien un poquito, cada uno con sus términos. Y me quedan puros términos, por ejemplo, multiplicados por AB. Este AB, este por AB, 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 AB. Y este que no tiene AB se simplifica con el que está acá. Entonces, tengo todos mis números, todos mis términos multiplicados por AB.
Entonces el rotacional es 0, sí, solo sí, A por B es igual a 0. Pero, ¿qué me implica que A sea igual a 0, A por B? Que A puede ser 0 o B puede ser 0. Entonces tengo dos casos. Si B es igual a 0, puedo evaluar aquí. Por ejemplo, si B igual a 0, eso es 0. Eso es 0, ese tiene B es 0, eso tiene B es 0, y ese tiene B es 0. Entonces, ¿qué me dice? Que mi función eh, f es 0, por lo que el potencial, si mi función gradiente, o sea, si es 0, mi campo gradiente es 0, mi función potencial entonces era una constante, porque la derivada de la constante sería 0. Ahí encontré entonces la primera función potencial. Ahora, si mi A es 0, este se me va a 0, este no se me va a 0, ese queda, ese se me va a 0, ese no se me va a 0 y ese se va a 0. Me quedan dos términos, que sería la función que tengo acá. Si A es igual a 0, F es igual a eso. ¿Qué pasa si F es igual a eso? Ahora tengo que encontrar la función potencial. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. ¿Qué hago? Yo sé que esto de acá es igual a la derivada del f chico en x. Entonces el f chico va a ser la integral. Va a ser la integral de lo que tengo acá. Si yo integro esto, bueno, me queda, integro en x, tengo un x al cubo, aquí tengo un x al cubo, me quedaría x a la cuarta y partido en 4. Y aquí tengo un 20 y 20 partido en 4 es 5. Entonces que me queda menos 5b, x a la cuarta y cuadrado. Pero me falta un término, una constante, que yo no conozco, que puede depender de y y de z. Esa la dejo ahí. Ya, entonces yo sé ahora que todo esto es mi función potencial, pero me falta encontrar ese término, que puede tener términos de y o de z. Entonces, ¿qué hago? Derivo en y, porque yo sé que la derivada en y va a ser igual a esto. Derivo mi función en y, la derivo, me queda la derivada, bueno, de lo primero que está aquí, y la derivada de lo segundo que está acá. Y eso tiene que ser igual a 10. A 10 b x a la cuarta y, que es lo que está arriba. Despejo, y me queda que entonces la derivada de esto tiene que ser igual a 0. Eso implica que la función que depende, que podría llegar a depender y z, es una constante porque su derivada es 0. Entonces me queda que la función simplemente es la integral del primer término, que es el que encontramos acá, más una constante, que es lo que está acá. Por lo tanto, la función potencial, cuando a es igual a 0, sería la que está aquí abajo. Y cuando b es igual a 0, sería una constante. ¿Quedó claro? ¿O quedó alguna duda? Todo claro, gracias. Por mi parte, por lo menos. Y el ejercicio 4, me dan el campo vectorial y me dicen que ya h es una función continua sobre todo de R. Calcule el trabajo realizado por f sobre c. Y c me lo dan abajo. X cuadrado partido en 4 más y cuadrado partido en 36 igual a 1. Y z igual a 1. Ya, entonces me dicen que tengo que calcular el trabajo. O sea, la integral de f por la distancia de la curva. Entonces, ya. ¿Qué tengo acá? Tengo... Bueno, aquí están los... Ya, me dicen que f está definida en todo R3, excepto cuando el denominador se hace 0.
Cuando se hace cero, todo esto se indefine. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los puntos son iguales a, el conjunto de puntos es igual a 1 en x, menos 1 en y la función, bueno, z puede tomar cualquier valor. Todos los puntos que cumplen con esas condiciones generan una indeterminación en la función. O sea, cuando x es igual a 1 e y es igual a menos 1, se me indefine. Pero, ¿qué pasa? Yo voy a integrar solo sobre c. Y c es igual a, está determinado aquí, como todos los puntos que pertenecen a R3, tal que x cuadrado partido en 4 más y cuadrado partido en 36 es igual a 1, estos puntos no cumplen con esa condición. Porque si yo evalúo el 1 y el menos 1, me queda un cuarto más un 36avo, eso es igual a 5 partido en 18. Y eso es menor a 1, no es igual a 1. Entonces estoy bien en ese sentido. No tengo como cosas raras o indeterminaciones en donde yo voy a integrar. Entonces, después me dicen, ya, ¿es independiente de la trayectoria? De la curva que yo utilice, ¿puedo arreglármelas por mí mismo? O sea, poner la cosa que me convenga más. ¿Cómo hago eso? Verifico si el rotacional es cero, que es lo que hemos estado haciendo todo el rato. Entonces voy a calcular el rotacional y, por ejemplo, en R no tengo ningún X y ningún Y. Entonces, por ejemplo, todos los términos de R, todas las derivadas acá van a ser cero, porque R va a estar derivado en Y y después acá está derivado en X. Así que eso es cero. Del Q, por ejemplo, el Q también está derivado en Z acá, y Q no tiene ningún Z. El P tampoco tiene ningún Z, entonces igual puedo borrar ese término. Y me quedaría solo el Q derivado en X menos el P derivado en Y. Me quedaría eso, si lo evalúo, puedo sacar la derivada, está un poquito enredado aquí, pero al final me queda que eso es igual a cero, rotacional igual a cero. Entonces, la integral de línea es independiente a la curva de la trayectoria. Entonces podemos elegir una curva conveniente, tal que cuando la parametrice se me simplifique todo, como lo habíamos hecho antes. ¿Qué curva puedo elegir? Puedo elegir el denominador, que es como lo que más me complica el tema del cálculo, para eliminarlo. Entonces yo tomo una curva que sea igual al denominador, en este caso, y me deja el denominador igual a una constante ρ cuadrado, y la parametrización que hago es tal que se me simplifique la curva que elegí. ¿Cómo simplifico eso? Tengo un x menos 1 al cuadrado más un y más 1 al cuadrado. Eso puedo dejarlo como coseno cuadrado de algo más seno cuadrado de algo. Y como hay un 1 adentro, restando en el primero, le sumo un 1. Y como hay un 1 sumando en el segundo, le resto un 1. Y el z, bueno, el z como es igual a 1, en realidad da lo mismo. Así que eso lo dejo como un 1. Ya, entonces hice mi parametrización, elegí mi R, elegí mi curva y simplemente después reemplazo. Reemplazo aquí tengo mi X, aquí tengo mi Y, X, y X cuadrado, bla, bla. Hice reemplacé los valores de la parametrización dentro de la función y al final me queda que f es esto. ¿Cómo llego al dr? Derivo mi parametrización, que era lo que está acá. Hago la derivada de lo que está aquí, que sería menos seno, o sea, menos p seno de seno de t, y después tendría coma p coseno de t. Y todo eso por dt. Y ahí tendría mi dr. Entonces tengo mi dr y tengo mi función. ¿Qué me queda hacer? El producto punto. Hago el producto punto
del f que encontré arriba, del r que tengo aquí. Ah, bueno, y esto es 0 porque el z era 1, entonces la derivada de 1 es 0. Hago el producto punto sobre la curva. Mi curva no tiene restricciones en el t, por lo que da de 0 a 2pi, una curva cerrada. Y hago la multiplicación del producto punto. Al final me queda menos seno de t por coseno menos seno, más coseno por coseno más seno, y eso me queda un seno cuadrado, coseno cuadrado, que es 1, me queda un menos seno por coseno y un coseno por seno, y esos son opuestos, o sea, inversos, se eliminan. Entonces me queda la integral de 1, de 1 entre 0 y 2pi, y eso es 2pi. Y ese sería el ejercicio número 4. ¿Hay alguna duda al respecto? Sí, ¿puedes volver al ejercicio 2? El ¿Cuál era el ejercicio resultado de la B, de la letra B? ese, 3pi. 3pi. Sí. Ya, y en la 3 también, el resultado cuando la A era igual a 0, ¿cuál era la función potencial? Eso, por favor. Sí, aquí es menos 5b. Ya. Ahí debería ser f. En la última línea no debería ser f sola, como es una función escalar. F sola. No solo f, no f con la flechita me refiero. Ah, F de. claro. Sí, sí. Sí, tiene razón. Ya. Un detallito. Pero sí. Sí, no es un detalle, pero claro. Ya. Gracias. Vale. Bueno, y esos son todos los ejercicios. Eran esos 4. Ya estaríamos. Si no hay otra duda o alguna pregunta, estaríamos listos. Voy a dejar de grabar.